y reina en nosotros. La Navidad es diaria para el creyente, pero es muy particular en una fecha especial donde exaltamos con mayor realce y proclamamos con mayor corazón el nacimiento del Señor. Ahora vamos a retomar nuestros estudios de oración y veníamos hablando del Padre Nuestro. Y voy a dejar ahí porque voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya habíamos hablado del Padre Nuestro en cuanto a qué es un modelo de oración. Y adicionalmente ya vimos la primera parte que es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y hasta ahí estábamos estudiando. El próximo viernes haré un pequeño resumen, pero quiero hacer un pequeño paréntesis porque si vamos a orar el Padre Nuestro, y vamos a entenderlo y después les haré un resumen a todos los que no iban con nosotros, y es bueno hacerlo porque ese estudio lo dejamos desde noviembre del año pasado, cuando entramos a Navidad. Haré un buen resumen el próximo viernes, no se lo pierdan, por favor, de tal manera que podamos continuar en el hilo de cómo debemos orar. Y había un gran problema con los apóstoles. Ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos solo sabían recitar o repetir los hábitos y costumbres de la época y de lo que los sacerdotes habían dejado. Y en el tiempo se había perdido realmente la verdadera oración de un corazón contrito y humillado, y habían caído en la rutina de la repetición vana y diríamos una repetición a veces vacía, sin profundidad, sin pasión. Por eso los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar, y el Señor dijo, muy bien, y nos deja el Padre Nuestro. Pero hasta ahí voy a dejar porque quiero que entremos a algo que quiero ponerle al Padre Nuestro en la mitad del estudio, es la oración en el tiempo. ¿Cómo es la oración en el tiempo? Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y la oración en el tiempo es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Es uno de los versículos más corticos, pero que representan un gran o una profunda orden en nuestra vida como creyentes. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, vamos a leer esta noche y vamos a mirar este versículo rápidamente, porque ¿cómo la oración en el tiempo para el creyente? Pastor, ¿cuánto tiempo debo orar? ¿En qué momento debo orar? ¿Con quién debo orar? ¿Cómo debo orar? Y creo que este versículo dice orar sin cesar. Y vamos a mirar a través de este versículo qué debemos hacer en la oración. ¿Cómo se orar sin cesar? Tiene unos componentes muy importantes. Miremos, número uno, el contexto de este versículo. Miremos el contexto. ¿Qué quiere decir? Que hay que mirar el versículo anterior o anteriores y los versículos después o posteriores. Veamos el versículo anterior. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos. Muy interesante porque antes de orar debemos estar, ¿qué? Siempre gozosos. Gálatas 5:22 nos recuerda que uno de los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero gozo. El gozo se refiere no a alegría, sino a un regocijo permanente en la persona de Cristo. ¿Cómo podemos estar gozosos en medio de la pandemia? Alguien mira, pues no suena lógico. ¿Cómo podemos estar gozosos en medio de la enfermedad, de las dificultades económicas, de la ruptura familiar? ¿Cómo, pastor? Bueno, el Señor dice, está siempre, siempre gozoso. Entonces, mira el contexto muy interesante, porque para estar gozosos, eso demanda mucha oración. Yo no puedo estar gozoso si no oro mucho. Por eso, mira el versículo 17, orad sin cesar. Pegue esos dos versículos porque van unidos. Yo no puedo estar siempre gozoso a menos que tenga excesiva oración. El gozo demanda mucha oración en mi vida. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, fíjense que el gozo no depende de las circunstancias. Bueno, si todo me va muy bien, estoy feliz. Y si están las cosas mal, estoy triste. No, está diciendo, no importa
el gozo es independiente de las circunstancias. Yo voy a estar, por eso dice el versículo, estar siempre gozosos. Para estar gozoso demanda mucha oración. Tiene que orar sin cesar. Entonces pega el versículo 17. Orad sin cesar. Y cuando yo pego gozo y oración, ¿cuál es el resultado? Versículo 18. Mírenlo. Da gracias en todo. Entonces, el gozo sumado a la oración produce acción de gracias. Yo no puedo dar gracias en todo a menos que tenga mi corazón inundado de gozo y mi ser sea un tiempo de oración permanente. ¿Lo entienden ahora? Es decir, orar sin cesar significa que debe estar lleno de gozo en su vida. Su gozo no puede ser presente a menos que usted tenga mucha oración, demanda mucha oración. Y esas dos cosas producen un resultado, acción de gracias. El gozo y la oración me permite decir, Señor, gracias. Gracias por las aflicciones, por las dificultades, por los momentos de... Gracias porque tengo que madrugar, gracias porque tengo que trasnochar, gracias porque hay trabajo, no hay trabajo, gracias por la enfermedad. Gracias, Señor. Estoy siempre gozoso y siempre estoy orando sin cesar. Entonces, el gozo y la oración, ¿qué producen? Acción de gracias. Acción de gracias. Dos componentes importantes. Oración y gozo producen acción de gracias. Yo no podré dar gracias a Dios a menos que mi vida esté llena, inundada de gozo y la oración sea algo permanente en mi vida. Entonces veamos, versículo 17, viendo ya el contexto, ¿qué quiere decir orar sin cesar? Entonces veamos primero, es una orden. Primero, es una orden. Orad, está en imperativo, no está diciendo inténtelo, mírelo, contémplelo, sáquela. No, dice orad, está en una acción imperativa el verbo ahí. Orad sin cesar. Orad significa ya, hay que hacerlo como creyentes. Y nunca es inoportuno, al contrario. Orad significa que es algo oportuno que usted debe hacer en su vida, que lo debe hacer a menudo y que usted debe ser un orador excesivo. Eso significa orad. Usted debe tener una vida excesiva de oración. Pastor, ¿cuántas veces uno debe orar al día? No dice la Biblia cuántos. Tenemos ejemplos. Daniel oraba 3 veces al día, abriendo sus ventanas y dirigiendo su oración a Jerusalén. ¿Por qué lo hacía? Bueno, desde la época de Daniel, que fue llevado como cautivo a Babilonia, de ahí nace la costumbre al día de hoy que muchos judíos oran mirando hacia Israel, hacia el cercano oriente, dirigen sus ojos hacia el tiempo, hacia el oriente, no hacia el occidente, porque Daniel lo hacía con la esperanza que un día Israel, Judá y Benjamín, las tribus que fueron llevadas, volviesen a la tierra prometida. Lo hacía 3 veces. Bueno, entonces, pastor, 3 veces es bueno, es suficiente. Bueno, yo digo que podemos orar excesivamente, más. No hay un número exacto, pero esta ordenanza, este orar es una orden diciendo, ore todas las veces que tenga la oportunidad. Al subir y bajar de Transmilenio, al entrar y salir de su trabajo, al salir de su casa, al entrar de su casa con los alimentos, al ver la necesidad de un hermano, al estar en la mañana, en la tarde, en la noche. Dice, orad sin cesar. Es decir, nunca es inoportuno orar. Ore a menudo y ore excesivamente. Vuélvase alguien obsesivo y excesivo en orar. Mi pregunta es esta mañana, o esta noche, perdón. ¿Usted oró hoy? Uy, pastor, era tanto el afán que salí que se me estaba haciendo tarde para que no oré. Entonces, usted no está cumpliendo el orar sin cesar. Bien, dice una frase muy linda, un día sin oración es un día sin bendición. Y es una frase que se crea desde el punto de vista, digamos, como creyente, no está en la Biblia como tal, pero creo que tiene mucho sentido. Salir sin oración significa como que yo voy a hacer las cosas a mi manera, a mi forma, pero seguro que pasa algo en el día y ahí sí dice uno, Señor, ayúdame, te ruego, mira lo que está pasando. Y uno se pregunta, ¿por qué no pidió esa oración desde que se levantó? Oremos excesivamente. Por eso significa orar. Es una orden
que usted debe cumplir, un precepto, una ordenanza en ese sentido, imperativa. Segundo, veamos en cuanto al precepto. ¿Encontramos algún precepto en este versículo, orar sin cesar? Sí, encontramos 3 preceptos. Número 1, entonces ya vimos que es una orden, es imperativa, dice orad, hágalo excesivamente, es el mensaje. Segundo, preceptos. Encontramos 3 preceptos en este versículo. ¿Cuál es? Primero, nunca abandone la oración. Ese es un precepto que está diciendo, orad sin cesar. Nunca abandone la oración. La oración es vital, es como respirar, es como, es el aire que entra a nuestra vida como creyentes y nos revitaliza. Por eso es un precepto, nunca abandone la oración. Nosotros como creyentes a veces somos muy ligeros en orar, o somos muy cortos, muy breves, o lo hacemos muy poco. Este versículo está diciendo como precepto, nunca abandone la oración, hágalo. Hágalo como una rutina importante en su vida. Segundo precepto, nunca cese de orar por algo particular. Orar sin cesar. Entonces, el segundo precepto que vemos acá, nunca cese de orar por algo particular. Esas oraciones que dice, Señor, yo pido por todo el mundo, pido por todos los que están a mi lado, pido por todo lo que pasa, amén. Son oraciones etéreas y no específicas que no dicen nada. Usted debe aprender bajo este principio de orar sin cesar como precepto, empiece a orar por algo particular. Ore por la salvación de una persona con su nombre y apellido. Ore por la salud de alguien con su nombre y apellido. Ore por un maestro con su nombre y apellido. Ore por un hijo con su nombre y apellido. Ore con nombre y apellido. Siempre por algo particular. Si usted ve las oraciones del Señor Jesucristo, si usted ve las oraciones de Daniel, las oraciones que hizo David, fueron siempre muy específicas y particulares. No se vuelva ligero y light en sus oraciones. Ese es el segundo precepto. Tercer precepto que encontramos en este versículo. Desarrolle un espíritu de oración. Desarrolle un espíritu de oración. ¿Qué quiere decir? Anhele orar. Desee orar. Busque el rostro de Dios todo el día. Doble sus rodillas si tiene la gran oportunidad de hacerlo. El espíritu de oración significa orar sin cesar. Es eso. Desarrolle una vida de oración cada día. ¿Cómo se desarrolla un espíritu de oración? Si yo oraba solo 2 veces, el otro mes oraré 3 y el otro mes 4. Si en mi lista de oración no ven cosas particulares, voy a empezar a orar por cosas específicas en mi vida y en la vida de la iglesia y en la vida de mi familia y en la vida de mi sociedad. Cosas puntuales y particulares. Muy bien. Ahora, veamos algunas advertencias en este versículo. Entonces ya vimos que es una orden, ore excesivamente, y vimos 3 preceptos en ella. Nunca abandone la oración, ore por algo muy particular y desarrolle un espíritu de oración. Mire este versículo cuánto encierra en nosotros. Orad sin cesar. Veamos la advertencia. Primera advertencia, nunca esté donde no pueda orar. Siempre busque un espacio para orar. Ay, pastor, usted no sabe, yo vivo tan ocupado. El tiempo no me alcanza, las ocupaciones, tengo que atender y hacer y que los hijos en casa y el esposo y mi trabajo. Y pastor, ¿cuál es la advertencia? Orad sin cesar. Nunca esté donde no pueda orar. Es decir, busque siempre un espacio para orar en su casa, en su trabajo. Yo tengo siempre mi costumbre, yo oro antes de salir en casa, antes de coger mi automóvil, y cuando llego a mi trabajo, antes de empezar cualquier cosa, oro. Y comienzo el tiempo de mi trabajo en oración, sabiendo que voy a enfrentar muchos desafíos en ese día. Y comienzo a orar. Esa es la manera. Nunca abandone, nunca esté donde no pueda orar. Busque siempre un espacio para orar. Así se desarrolla un espíritu de oración.
Busque siempre un espacio íntimo donde usted pueda conversar, hablar, derramar sus lágrimas, doblar sus rodillas. Esa es la advertencia en este sentido de la oración. Nunca esté donde no pueda orar. Siempre busque un lugar donde pueda orar. Segunda advertencia, que todas sus acciones sean una continuación de su oración. Es decir, usted ora, pero su oración se convierte en una realidad a través de su vida también. Es decir, usted no diga, Señor, te pido esto y ya, y tú lo harás y listo. Sí, el Señor lo puede hacer en su gracia y su amor, pero la oración tiene que ir acompañada de acción. Sus acciones sean una continuación de su oración. Si yo voy a orar por alguien que está enfermo, yo lo llamo. Si yo voy a orar por alguien que tiene una necesidad en su vida laboral y económica, yo le doy. Si yo oro por alguien en particular que necesita de mi acompañamiento en una familia, un joven, un niño, yo le llamo y le digo, te amo en el Señor. Es decir, la oración debe ir con acción. Debe ser una extensión de mi vida. No solamente oro, sino que esas peticiones digo, bueno, Señor, ahora ¿cómo las llevo a la realidad? ¿Cómo logro que esta petición pueda yo influenciar a través de mi vida a aquel que tiene la necesidad? Esa es la advertencia. Que sus oraciones tengan acciones verdaderas y que nunca deje de orar, que busque siempre un lugar muy especial. Tercero, ¿cuál es el desafío de este versículo? Entonces ya vimos, es una orden, orad, y ya vimos que tiene 3 preceptos muy importantes. Nunca abandone la oración, siempre ore por algo particular y desarrolle el espíritu de oración. Y la advertencia, busque siempre un lugar aparte, adecuado y que sus oraciones tengan acción. Veamos el desafío. ¿Cuál es el desafío? Bueno, primero, el Señor siempre merece nuestra adoración. Siempre merece nuestra adoración. Y ese es el desafío. La oración no es solo un espacio para pedir. Creo que la asociación es siempre, vamos a orar por estas necesidades. Y se nos olvida que debemos decir, vamos a orar para dar gracias a Dios por sus bendiciones. Y vamos a dar gracias a Dios por las aflicciones. Y vamos a dar gracias a Dios por las dificultades. Se nos olvida. Entonces, a veces solo es, la oración es como sinónimo de, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. ¿Cuál es el desafío? Que el Señor siempre merece nuestra adoración a través de la oración. Y vuelvo al Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Hasta ahí hay alguna petición personal? Ninguna. Las primeras líneas dice, Padre nuestro, está hablando de adoración, santificado sea tu nombre, adoración, venga a tu reino, adoración, así en el cielo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, adoración, adoración, adoración. Entonces, el Señor siempre merece nuestra adoración. Este versículo dice, orad sin cesar, ese es el desafío. Siempre necesitamos una bendición. Entonces, orar sin cesar busca también bendición. Señor, bendíceme y bendice esta decisión que vamos a tomar. Muéstranos que sea tu voluntad, que sea la correcta, que sea la justa. Danos discernimiento y siempre necesitaremos una bendición a través de la oración. Tercer desafío. Siempre estamos en peligro de tentación. Entonces nuestra oración también tiene que ir abocada a que, Señor, líbrame de esta tentación. Permite que no caiga en esto o aquello, que no ceda ante las insinuaciones de mi jefe, de mis compañeros, que no ceda a las invitaciones de aquellos que están en mi colegio, en mi universidad. La oración, siempre estamos en peligro de tentación. Necesitamos pedir por ello. Tercero, siempre tenemos necesidades y deseos. Entonces nuestra oración tiene que ir acompañada de eso. Señor, tengo esta necesidad. Y es el momento de pedírsela a nuestro Padre. Y deseo, Señor, que tú puedas ayudarme en esto. Por eso, orad sin cesar tiene ese desafío en nuestras vidas. Orad sin cesar significa la adoración al Señor, pedir su bendición,
pedirle por los peligros de la tentación y rogar por nuestras necesidades. Y por último, nuestra oración siempre deben estar aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Nuestras oraciones no pueden ser egocéntricas. Señor, te pido que me bendigas, te pido que me libres de la tentación, te pido que me des en mis necesidades, te pido que me cumplas este deseo, yo quiero ir a hacer esto o aquello, o este viajecito, me des este descanso merecido. Claro que sí. ¿Y los demás? Siempre estén aquellos que necesitan nuestras oraciones en sus oraciones. Tiene que tener usted un listado de aquellos que necesitan que usted ore por ellos. Siempre habrán familias, hermanos en la iglesia que necesitan que nosotros podamos interceder. ¿Recuerdan cómo Moisés y Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, por aquellos que estaban allí? O Moisés, cómo intercedió el pueblo cuando bajó y vio todo ese desorden ante el becerro. ¿Y qué hizo Moisés? Intercedió. Siempre habrán otros que necesitan de nosotros en oración. Siempre usted ha escuchado algo que es una frase muy linda. Hermano, ¿por qué usted no ora? Ore por mí, porque usted ora muy bien y yo sé que el Señor lo escucha. Bueno, eso tiene dos componentes. El Señor nos escucha a todos, necesitamos nosotros expresarlo con nuestras palabras, pero qué lindo que encuentren en nosotros paracletos de oración. Y no por orgullo, es que usted ora mejor y es que usted Dios sí lo escucha. Bueno, yo he escuchado esa frase, pastor, ore por mí porque Dios ya usted lo escucha, usted está más cerca de Dios. Bueno, no, eso no funciona de esa manera. Pero está diciendo detrás de eso que es que me escucha más. No, hay una verdad detrás de eso, que este hermano quiere que yo interceda por él. Eso es válido. Y es válido que orar sin cesar por aquellos que necesitan nuestras oraciones. Hay hermanos en la fe débiles, hermanos que aún son niños en la fe y que necesitan de nuestras oraciones maduras en la fe, para que estos hermanos crezcan y puedan reconocer en su vida que algún día tendrán que tener oraciones maduras en la fe. Y qué bueno que nosotros seamos paracletos en oración. Y si alguien le dice, yo quiero que usted ore por mí, nunca se niegue. Hermano, yo quiero que usted ore conmigo, nunca se niegue. Hermano o hermana, yo quiero que usted ore por mí, por esto, nunca se niegue. Claro, coja papel y lápiz y diga, necesito orar por esto. Nunca permita que llegue a su vida a decir, sí, claro, yo voy a orar por usted y no lo haga. Hágalo, porque están viendo en usted un paracleto de oración. Mis hermanos, orar sin cesar significa que la iglesia necesita oración. Nuestra iglesia necesita oración. La iglesia universal necesita oración donde se predica la sana doctrina. Orar sin cesar significa que nuestros hermanos en Cristo necesitan nuestras oraciones. Necesitan nuestra paracleto de oración y de acompañamiento. Y orar sin cesar significa que el mundo necesita que nosotros oremos por aquellos que no conocen a Cristo como Salvador personal. Y la pregunta es, ¿usted acepta ese desafío? El desafío es orar sin cesar. Una ordenanza que debemos cumplir en una oración excesiva. Debemos volvernos obsesivos y excesivos en orar. Significa que nunca abandonemos la oración, que oremos siempre por algo particular, que tengamos un espíritu de oración creciendo en nuestras vidas, que busquemos siempre un espacio para orar y que siempre tengamos personas continuamente en nuestras oraciones y que nuestras oraciones tengan acciones. Hermanos, necesitamos verdaderos guerreros de oración. Y quería dejar este paréntesis para retomar como lo empecé. Estad siempre gozosos. Y para estarlo necesitamos mucha oración. Y la oración que produce gozo, produce acción de gracias. Como dice el versículo 18, da gracias en todo. ¿Cómo lograremos eso? Simplemente que a través de la oración lograremos estar gozosos y producirá el resultado de dar gracias en todo.
¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. Y este versículo necesitamos llevarlo a nuestras vidas. Oremos sin cesar, obsesivamente, excesivamente, en particular, desarrollando un espíritu de oración, porque nuestra iglesia, nuestros hermanos y el mundo necesita de nuestras oraciones. Necesitamos ser paracletos de oración a otros. Necesitamos orar los unos por los otros. Por eso, Pablo a la iglesia de Tesalónica dice, orad sin cesar. Oremos intensamente por forma particular, por todo lo que nos rodea y las necesidades propias y ajenas. Qué bueno que algún día, y lo sé y será, volver a nuestras veladas de oración en la iglesia. Antes de la pandemia alcanzamos a hacer dos veladas. Y recuerdan, amanecimos allí en la iglesia, orando, cantando y en un peregrinaje de oración. Y eso es orar sin cesar, obsesivamente y excesivamente. Oremos. Y oremos esta noche pensando en el desafío que tenemos como creyentes, el que siempre adoremos al Señor, porque siempre necesitaremos bendición, siempre necesitaremos ser protegidos de la tentación, siempre tendremos necesidades y siempre tendremos que orar por otros. Eso es orar sin cesar. Amado Padre, esta noche, Señor, rogamos que como iglesia podamos entender, orar sin cesar es una orden imperativa en nuestras vidas. Necesitamos desarrollar un espíritu de oración profundo y verdadero, continuo, que inunde nuestras vidas, que inunde nuestro tiempo, que inunde nuestro corazón, que verdaderamente seamos adoradores en espíritu y en verdad, que nuestras oraciones sean profundas, sentidas del corazón, particulares, específicas, llenas de gozo, de alegría, Señor, de adoración hacia ti, pensando, Señor, en todo lo bueno que eres para nosotros y que el tiempo de oración sea el espacio abierto, la ventana abierta para que tú derrames bendiciones hasta que sobreabunde. Pero a veces, Señor, el afán de la vida no nos permite ver que la oración es una herramienta poderosísima en el creyente. El creyente que ora, Satanás tiembla. Porque el creyente que ora permite que la gracia de Dios sobreabunde hasta lo mayor y más profundo de su vida. Satanás sabe que el creyente que ora es poderoso e invencible. Sabe que no es fácil de atacar y sabe que su oración puede intervenir en la vida de otros. El creyente que no ora es presa fácil del enemigo. Señor, permítenos entender Primera de Tesalonicenses 5:17. Oremos sin cesar, sin descansar, diariamente, el número de tiempo que sea, el tiempo que sea, los momentos que sea, la cantidad que sea. Señor, vuélvenos obsesivos y obsesivos en la oración, Señor. Así como Daniel 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, con un deseo particular, con una oración sentida y profunda, orando por aquellos que necesitaban regresar y pensando que un día volvería a ver a su amada Jerusalén reconstruida. Así debe ser nuestra oración, Señor, con la esperanza de la bendición tuya, Señor, y de restaurar nuestras vidas y de dar gozo y bendición, Señor, cada día. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por este tiempo de oración y de bendición en el Señor. Que Dios les bendiga en esta noche tan especial. Si algunos se quieren saludar, bienvenidos.